Señor le permitió viajar, entonces no está en Colombia, entonces, pero ella va a salir con nosotros, somos los tres que Dios ha dispuesto por ahora, pero oramos por obreros para la mies. La mies mucha, los obreros pocos, hay mucho, mucho para hacer. Esto va a ser apasionante, hermanos, y aquí también emocionados. No sé, Dios sabrá, pero también aún en Pereira hay una puertica que se está abriendo para llevar el evangelio. No es muy lejos, son 3 horas y media de ahí de Cali a Pereira, no es muy lejos. Entonces, Dios hará, ¿no? Dios hará. Pero les invitamos a ustedes también. El Señor llama que seamos obedientes, solamente dispongamos. Ya no, eso no, y vea, el Señor nos ha movido para este lugar. Entonces, Dios bendiga, mis amados hermanos, muchas gracias por la oportunidad, y quisiera que reflexionáramos un poquito en la palabra de Dios en este corto tiempo que nos queda. Nos estuvieron enseñando a los varones esta mañana en Hechos 17, bueno, parte de cuando salen de Tesalónica, Berea, y de Berea a Atenas, y todo lo que aconteció el apóstol Pablo, y bueno, hay mucha edificación. Pero yo quiero, mis amados hermanos, compartirles algo. En este momento, algo muy gratificante y un resultado de mucha bendición y de bastante ánimo en la obra y en la extensión del reino. Es ver vidas transformadas por el poder de Dios, por el poder de Dios, vidas transformadas. Dentro de esas vidas transformadas también nos animó mucho de ver una chica llegaba con su familia acomodada, la chica universitaria, bien, llegaron sus padres a escuchar del evangelio, después de la enseñanza, nos reunimos con ellos y dijeron, pastor, nosotros estamos preocupados con ella. Estamos preocupados por ella. Ha tenido momentos que quiere suicidarse. Nosotros, bueno, compartimos con ella. Se compartió el evangelio con ella. Fue un grupo de aquí del seminario, de aquí de Berea, fueron allá a apoyarnos. Y una chica de aquí del seminario, la tomó a esta chica, habló con ella. Y esa chica creyó en el Señor Jesucristo. Su vida transformada, totalmente. Su aspecto físico, su ánimo. No, mis amados hermanos, lo que Dios hizo en esta chica fue algo impresionante para la gloria de Él y para la bendición de esa familia. Ahora la chica, gracias a Dios, lo pudimos contactar en diciembre que fuimos. Dijeron, pastor, claro, vamos a seguir y vamos a continuar. Y gracias al Señor por lo que Dios hace a través de su palabra. Pero quisiera detenerme, mis amados hermanos, aquí en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Capítulo 1. Vamos a estar en esta reflexión, en esta tarde ya, de lo que Dios hizo a través de estos siervos en estos tesalonicenses. Bueno, aquí ustedes pueden mirar en capítulo 1, ¿quién escribe? Pablo, Silvano, Silas y Timoteo. A la iglesia, ¿de quién? De los tesalonicenses, o sea, allí en Tesalónica. En el nombre de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El agradecimiento de estos siervos del Señor por estos hermanos, hay en el versículo 2, 3, 4, y quiero detenerme, mis amados hermanos, y en el resultado de la predicación de estos siervos, la predicación del evangelio, lo que fue el compartir de Cristo para estas personas y el impacto que hubo en ellas. Permítanme, oramos, mis amados, y que el Señor nos guíe a través de su bendita y preciosa palabra. Señor Santo, muchas gracias te damos por la inmensa bendición de permitirnos estar en tu palabra. Yo te ruego que sigas tú obrando y hablando a cada uno de nuestros corazones. Padre, Señor amado, que podamos replicar
este testimonio de estos hermanos allí en Tesalónica. Muchas gracias, Señor. Te pedimos de ti la bendición. En el nombre del Señor Jesucristo, lo pedimos y lo rogamos. Amén. Al escuchar el Evangelio, estos hermanos, si miramos en el versículo 8, 1:8, dice la palabra de Dios, porque partiendo de vosotros, ¿de quiénes? De vosotros, de los de Tesalónica, ha sido divulgada, ¿qué? La palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? ¿A quién? A Dios vivo y verdadero. ¿Y qué más? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual al cual resucitó de los muertos a Jesús, que habían oído el mensaje de vida eterna. Dice de nosotros la manera que nos recibimos. Los hermanos cuando reciben evangelio, cuando reciben palabra de Dios, de parte de Pablo, Silas, Timoteo y también Lucas, este equipo misionero, cuando ellos recibieron, fue también este tema de la oposición, cuando vamos a predicar el evangelio. Va a haber oposición. Siempre, mis amados hermanos. Mire, esto es un principio fundamental, ineludible para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Que cuando se predique la palabra de Dios, se predique el evangelio, va a haber oposición. Va a haber oposición. Estos hermanos, oposición. Y por supuesto, ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo tuvo oposición o no? Su familia, la familia del Señor Jesucristo allí en Nazaret, cuando estaban todos junticos y él empezó a predicar las verdades del reino, la familia dijeron, de pronto como que, y ellos no creyeron, según Juan 7:5, dice que ellos no creyeron, sino que hasta que después Jesús resucitó. Su familia le rechazó. A Jesús, familia le rechazó. ¿Qué de su nación? ¿Qué pasó? Jesús con su nación. Le rechazaron, ¿cierto? Muchos de ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Tuvo 12. Uno de ellos lo entregó. El círculo más cercano, que eran 3, cuando vinieron a tomarlo allí en Getsemaní, lo dejaron solo. Y solo fue a la cruz. Mis amados hermanos, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar oposición. Y bueno, no sé su caso, mis amados hermanos, no sé, Dios lo sabe, qué tanta oposición hemos tenido nosotros, de parte de nuestra familia, ¿sí? La familia, de parte de nuestros compañeros de trabajo, escuelas, colegios, universidades, donde se predique y donde se viva Cristo, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar oposición. Sí. Si ustedes miran ahí en 1:6 de Tesalonicenses, 1:6. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. De gran tribulación. Si usted lo mira, y espero que lo haga en casa, mis amados hermanos, usted mire Hechos 17, del 1 al 12, 13, más o menos, ahí encuentra cuando Pablo, Silas, Timoteo, Lucas llegaron allí a Tesalónica y compartieron la palabra. Oposición hubo.
venían de oposición y entraron a Tesalónica, encontraron oposición, llegaron a Berea, encontraron oposición, fueron a Atenas, oposición. Mis amados hermanos, va a haber oposición, va a haber oposición. En medio, así recibieron la palabra de Dios estos hermanos en Tesalónica. Gran oposición. Creo, mis amados hermanos, que una de las mayores muestras de una verdadera y genuina conversión es cuando nosotros estamos en esa condición de oposición, de tribulación. Allí es donde creo, mis amados, no es la única manera, pero donde se prueba realmente si hemos creído verdaderamente en Jesús o no. Cuando venga la oposición. Se puede mirar, mis amados hermanos, lo dejo allí para que usted, si está tomando apuntes, tome apuntes en Mateo 3:21. Usted va a encontrar que la oposición, cuando vienen esos momentos difíciles, vamos a ser probados verdaderamente si estamos o no estamos en el Señor. No es la única manera, pero sí es una de las maneras que Dios usa para, como decía alguien, cernir realmente en quién estamos. Así recibieron estos hermanos la palabra de Dios. Y dice también aquí, mis amados hermanos, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ahí en el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Conversión, mis amados hermanos. Estos hermanos, a pesar de la oposición, estos hermanos, dice aquí que hubo conversión de los ídolos a Dios. Eso es arrepentimiento. Eso es un genuino arrepentimiento de parte de estos hermanos. Hubo fruto en ellos. Realmente se mostró que habían creído verdaderamente en la palabra del Señor. Habían creído. De los ídolos a Dios. Estaban sirviendo a los ídolos y nos enseñaban, claro, fue de gran aporte para mi vida, y nos mostraron en los varones Isaías 44 para que lo lean en casa, lo que es la adoración a ídolos y cómo se crean los ídolos y cómo se establecen los ídolos y cómo adoramos los ídolos, de dónde vienen, cómo los hacemos y el resultado de esos ídolos. Eso lo dice Isaías. Y también, mis amados hermanos, tuve de primera mano, mis amados hermanos, para solamente información, tener la oportunidad de estudiar en colegio de monjas. Yo estudié en colegio de monjas. Entonces, uy, sí, cómo no. Sí, yo estudié en la nocturna, era mixto. En el día era para monjas. ¿Sí? Y una noche, que no vino un profesor, nos fuimos con un compañero a conocer el colegio. Nos encontramos, decía ahí taller, nosotros taller, estaba entreabierto, empujamos un poquito y vimos allí donde hacían los ídolos. Y saben, había mucha arcilla, mucho barro ahí, en una caneca grandísima, y había cantidad de costales viejos. Y saben, con eso, mis amados hermanos, se hacían los ídolos. Y uno, bueno, me empezó a inquietar eso, estaba muerto en mis delitos y pecados todavía. Y dije, pero vean, y uno a veces que es que besándole el pie a una estatua de esas, así, mañana que llega y que me hagan milagros, ¿cierto? Menos mal que no había COVID en ese tiempo, Dios mío, había sido terrible. Pero miren los ídolos, lo que nosotros colocamos por encima del Señor, cualquier cosa que sea, mis amados hermanos, que se ponga encima del Señor, por sobre el Señor, es idolatría. Es idolatría. Cual sea. Y estos tesalonicenses, mis amados hermanos, estaban en esa condición. Ciegos, estaban cegados por Satanás. Muy seguramente habían personas sinceras, como hoy hay personas sinceras adorando ídolos. Personas sinceras. Y a veces me dicen, ¡ay, mire ese idólatra!, ¿cierto? ¡Ay, miren ese! Allá, echándole camándula.
Miren ese allá, eso ya, esas estatuas, nos vamos contra las personas. Pero nos olvidamos, mis amados hermanos, que muchos de nosotros estuvimos en esa misma condición, cegados en nuestro entendimiento, adorando ídolos, yendo a otras cosas vanas. Y debemos mirar más bien que esas personas necesitan del Señor Jesucristo, necesitan de Jesús. Así como un día el Señor usó a una persona, en mi caso, una persona que Dios usó para mostrarme la verdad del Evangelio y ser libre de esa idolatría. Y compartieron la palabra, la verdad de Cristo, y pude ser libre de esa idolatría. Mi entendimiento, por el poder del Espíritu Santo, se abrió, tuve luz a mi entendimiento y pude ver que eso no le agradaba al Señor. Pero hay personas, muchas personas, mis amados hermanos, cantidad de personas que aún están y permanecen en idolatría. Dice aquí la Escritura, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? De los ídolos a Dios. Hubo una verdadera conversión y ellos estaban muy emocionados, mis amados, muy emocionados estos hermanos, muy emocionados de querer compartir con otros, ¿no? Querer compartir con otros. Miren lo que ha pasado en nuestra vida, miren, nos compartieron del Señor Jesucristo, nos compartieron de la resurrección, nos compartieron que Él era el Mesías, que Él había muerto, que había resucitado y que era el Mesías prometido. Lo entendieron, tuvieron convicción, pero esto no fue por solamente el buen deseo de ellos, sino fue poder de Dios en la vida de estos hombres y mujeres en Tesalónica. Y pudieron ser libres, mis amados, pudieron ser libres. Se convirtieron, cambiaron. Eso es muy práctico, ¿no? De esta manera. Dice que se convirtieron, se arrepintieron y sirvieron ahora al Dios y verdadero. Una muestra de que verdaderamente ellos habían puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Creyeron, fueron salvos, libres, y ellos compartieron. Y ahí lo que sigue, dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? ¿Con qué propósito, mis amados? ¿Con qué propósito? ¿Qué leen ustedes allí? ¿Para qué? Para servirle y verdadero, ¿cierto? Para servirle al Dios vivo y verdadero. Creo que esto da sentido. Servirle al Señor da vida a nuestra vida cristiana y dio vida a estos hermanos en Tesalónica. Servirle al Señor. Disponernos para el Señor. A veces nos limitamos un poco y a veces, mis amados hermanos, creemos que es nuestro esfuerzo, mi estrategia. Podríamos compartirle en muchas maneras y muchas formas nuestra vida que el Señor permitió que terminamos frustrados, ¿no? Predicando y no les predicaba y nada, que se arrepentían, nada, no, que se van para el infierno. Ya no, déjenos así. Tuvimos un caso muy cercano, un familiar nuestro. Su yerno, pastor, su hija, creyente, sus hijos, todos en iglesia. Se les predicaba aquí y allá, era una persona, este familiar muy respetuoso, moralmente 10 sobre 10. Íntegro el hombre. Y él muy amablemente decía, les agradezco por su interés, pero no. Allá ustedes con su ideología y déjenme a mí con mis convicciones. No creo. Se le predicó por aquí, por allá. Lo invitaban a reuniones de iglesia. Él iba, él escuchaba y nada. Nosotros, esto es corazón duro este señor. Y él en una ocasión invitó a su esposa ahí en Centro Granahorral, en la 72, arribita ahí de la Caracas. Ahí le puso una cita a su esposa. Esposa, te invito a cenar. Bueno, listo, llegó allá. Él se sentó ahí en una sillita a esperar a su esposa, le esperó. Y pasó una ancianita. Mire, señor, mientras llega la persona para que lea, le entregó un volantico.
Él se puso a leer el volante mientras llegaba la esposa. ¿Y sabe? Ay, ese día, leyendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo cogió y fue salvo. Hoy día, es un nombre de Dios que glorifica y sirve en una de nuestras iglesias. Mis amados hermanos, no es el tiempo nuestro, es en el tiempo del Señor y no es el poder nuestro. Y eso también quiero animarles. Dice Hechos 1:8, ¿lo recordamos? ¿Lo saben algunos? ¿Me ayudan? Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido, ¿quién? El Espíritu Santo. Y uno dice, uy, poder, sí. Y claro, a veces por todas las cosas que se dan en toda la dinámica y libertad de pensamiento que hay, ¿no? Del poder del Espíritu Santo, y que yo les hago así con la corbata y ustedes se caen, y dicen, eso es poder de Dios. Y otros de pronto, tantas cosas, ¿no? Que se hacen y se dicen del Espíritu Santo, y que eso es poder del Espíritu Santo. No, mis amados, el Espíritu Santo nunca va a estar fuera de la voluntad de Dios. Va a estar en armonía siempre con la palabra de Dios y obrando de la manera que Dios ha dispuesto para él. Hay poder, pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos. Entonces, mis amados, esto de evangelizar, de compartir, esto no debe ser poder nuestro, es poder de Dios a través de su santo y divino Espíritu. Es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, el que va a convencer a la persona. La va a confrontar con la palabra y es el Espíritu Santo quien va a persuadir a esta persona para que proceda al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo. Y cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos, es poder de Dios. Pero también otra manera de ser testigos es viviendo a Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Viviendo a Cristo. Eso damos testimonio, ¿no? Y gracias al Señor, cuando olor fragante, cuando dicen, oh, usted tiene algo que yo no tengo. ¿Qué tienen ustedes que nosotros no tenemos? ¿Qué tienen? Uno dice, a Cristo. A Cristo. Por lo que ven en nosotros de Cristo. Es determinante. Pero también aún esto, mis amados, el vivir para Cristo no es poder nuestro. Y es allí, mis amados hermanos, donde a veces fracasamos. Y allí en la iglesia Tunal hemos tenido algunos hermanos que han desistido, que estuvieron con nosotros y ahora no están con nosotros. Y dicen, no, es muy complicado vivir la palabra de Dios. Creo que hasta imposible es. Es imposible. Pero mis amados, una vez más, no es por nosotros. Así algo específico. Cuando el Señor nos dice en su palabra que debemos, cuando Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fácil? ¿Es fácil? Oímos a Jesús decir eso y decimos, ay, sí, pues tengo tantos, bueno, me voy a ir ya. No, mis amados, eso sí que es complicado. Eso sí que es complicado. Obedecer al Señor en ese sentido es complicado. Pero ¿saben? Cuando nosotros nos disponemos para que en el poder del Espíritu Santo podamos ir a esas personas y pedir perdón y podernos poner en paz con esas personas, eso es poder de Dios. Y así es que se vive la vida cristiana, en el poder del Espíritu Santo. En el poder. De otra manera, vamos a fracasar. Vamos a concluir. Vamos a desistir. Vamos a decir, no puedo. Porque claro, la vida cristiana no se vive en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Y esto fue lo que sucedió con estos hermanos. Estos hermanos. Dice, para servir. Y ellos se dispusieron para que el Señor Jesucristo les usara para su gloria y pudieran otros conocer del Señor Jesucristo. Debemos darle sentido a esta vida cristiana. Si no se puede volver una rutina, una tradición, un ir, un llegar, un entrar, un salir, cuando no se sirve al Señor. La vida, servirle al Señor, le da vida a nuestra vida cristiana. Servirle al Señor. ¿De qué manera? Bueno, dispóngase, solamente dispóngase. Pero es uno de los resultados de haber conocido a Cristo y habernos convertido de los ídolos a Dios. Es uno de los resultados, que queremos servirle
al Señor. Y por último, mis amados hermanos, lo que dice allí, en el versículo 10, es esperanza gloriosa, mis amados hermanos. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Quien nos libra de la ira venidera. Algo fundamental y algo esencial que el apóstol Pablo, Timoteo y Silas, y muy seguramente Lucas, compartieron con estos hermanos en Tesalónica, esos 3 días de reposo que estuvieron allí, según Hechos 17, 3 días de reposo, no es un festivo, sábado, domingo y lunes, no es diferente, eran 3 sábados, 3 semanas. Algunos dicen que estuvieron más tiempo, que allí en la sinagoga estuvieron 15 días, pero después estuvieron más tiempo. Por la escritura vemos allí que estuvieron 15 días. Esos 15 días que ellos estuvieron compartiendo allí, mis amados hermanos, ¿sabe de qué hablaron? De la venida del Señor Jesucristo. Nuestro Dios, mis amados, es un Dios vivo y verdadero, opuesto a nuestros ídolos, o a los ídolos que teníamos, que eran falsos y eran muertos, porque no hacían nada. Pero ahora servimos a un Dios vivo y verdadero. Y ese Dios vivo y verdadero nos promete que Jesucristo va a regresar. Dice, y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual no resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y es el tema, mis amados hermanos, que habla el apóstol Pablo, y otra vez repite a estos hermanos de Tesalónica, y estos hermanos de Tesalónica, sabiendo que Jesús volvería, eso les animaba a seguir compartiendo y a seguir llevando esta esperanza, que Jesús iba a volver. Y creo, mis amados hermanos, para nosotros no es la excepción tampoco. En estos días tan turbulentos, de tanta turbulencia a nivel, no solamente de Colombia, a nivel mundial, tanta incertidumbre, parte económica, que ya viene el mico, ¿cierto? Ay, que el mico. Y uno se levanta y mira en las manos, ay, no tengo mico, voy a... Ataca el COVID, ay, el COVID, ay, y esta juventud cómo está, y todo esto cómo está, la moral cómo está, uy, no, esto. Mis amados hermanos, tranquilos, el Señor no ha perdido el control. El Señor sigue siendo Señor. Y el Señor pronto, muy pronto, nos llamará a las nubes. Allá a las nubes, para encontrarnos y estar con Él para siempre. Miremos, ahora sí de veritas, para concluir. Miremos capítulo 2. Vamos a hacer un repasito. 2:19. El tema muy importante y que no debemos nosotros olvidar tampoco, mis amados hermanos. 2:19. ¿Me ayudan a leer por ahí? Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? En su venida. Mire, el Señor va a pedir cuenta. Tribunal de Cristo va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? No qué tanto lograste. Si tuviste, no tuviste. Si fuiste famoso, no fuiste famoso. No. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste? Y allí tendremos que entregar cuenta y dar cuenta. Para Pablo decía, como él le dijo, todo esto lo tengo por basura, mis títulos, lo que yo fui, eso lo tengo por basura. Pero Pablo decía, vosotros, tesalonicenses, serán mi gloria delante de Cristo. Que yo tuve el privilegio de compartirles de Él. Y hoy están aquí en los cielos por la predicación del bendito Evangelio. Capítulo 3, mis amados. 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Jesús vendrá, mis amados. Ya habría que hacerse un estudio más minucioso cuando habla el Señor aquí en su palabra de el rapto, arrebatamiento, y cuando de su segunda venida a la tierra para establecer su reino. Pero que viene Jesús, viene. Seguimos mirando. 4. Miren, en 15 días, y el apóstol Pablo ve hablando desde este tema, ¿no? Claro, porque esto trae esperanza. Una de las inquietudes, ¿qué pasa con los muertos, no? Con los que han muerto en Cristo. Para los tesalonicenses era una de las inquietudes. ¿Qué pasa con los? Dice allí en 4:13,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, de los que duermen. Y este dormir no es de pronto como nos sucede a veces, ¿no? En los cultos. ¿Sí le ha sucedido alguna vez? Dice, uy, me estaba sucediendo ya ahorita. No, ojalá que no. Pero sí, a veces, ¿sabe? Cuando uno empieza a mirar al predicador, ¿cierto? Y el predicador se está volviendo chiquitico. Ahí mismo uno le toca levantarse, agüita, párese, haga algo, porque le está cogiendo el sueño. Pero este dormir no habla, aquí la palabra no habla de ese dormir, habla del morir. Del morir. Tampoco, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, hay personas que tienen esperanza y hay personas que no tienen esperanza. Lo podemos mirar, ¿no? Y hemos tenido oportunidad en infinidad de veces, bueno, muchas veces, acompañar a funerales. Muchas veces Dios nos ha dado ese privilegio de compartir su palabra en funerales. Y se nota, ¿no? Los que han muerto en Cristo y los que han muerto sin Cristo. Los que tienen esperanza y los que no la tienen. Cuando entramos a estos funerales de creyentes, ¿no? Atento, charlando, riendo, cantando, hablando, todos, nos gozamos, ¿no? Allí, cuando estamos ya en funeral, pero de uno que tenía esperanza. Pero vemos también, no hace mucho, mis amados hermanos, casualmente hace 8 días, un familiar de un hermano nuestro había muerto. Y es desgarrador, ¿saben? Sin Cristo. Sin Cristo. Se aferraba al féretro, aferrado al féretro. Allí diciendo, yo quiero ir con él. No quiero separarme de él. ¿Y sabe por qué toman esta actitud? Porque no tienen esperanza. Porque ellos no saben que hay una esperanza en Cristo Jesús. Y que si mueren algún día con Cristo, nos vamos a encontrar. Dice aquí, 4:15, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿por cuánto tiempo? Siempre con Él, Señor. Jesús vendrá. Que servimos a un Dios vivo y verdadero. Jesús vendrá. Nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, compartirles, así como estos hermanos en Tesalónica lo hicieron, nos dieron este gran ejemplo, debemos hacerlo también nosotros. La iglesia de Jesucristo, no hablo solamente de aquí, la iglesia de Getsemaní, la iglesia de Cristo. Usted, Dios está en Cristo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es una nueva criatura, miren, mis amados hermanos, somos el organismo vivo aquí en la tierra, exclusivo para predicar el evangelio. No hay más. No hay quien fuera de nosotros, la iglesia, de que pueda tener la autoridad de parte de Dios para predicar el evangelio. No la hay. Es nuestra responsabilidad de seguir llevando esta esperanza gloriosa. No hay nadie más. Por eso les animamos, mis amados hermanos, para que continuemos en esto y sigamos el buen ejemplo que Dios nos ha dado a través de estos hermanos allí en Tesalónica. Dios bendiga, y es también nuestro deseo, mis amados hermanos, de ir allá al Valle del Cauca para anunciar esto, compartir esto, y que más personas puedan llevar gloria al nombre del Señor. Oramos. Muchas gracias, Señor bendito, por el inmenso privilegio que tú nos das de aprender de ti, de ser enseñados por ti. Padre, muchas gracias por tu obra en nosotros. Muchas gracias, porque por supuesto mereces y te llevas todo reconocimiento, que has sido tú quien nos ha transformado, quien nos has sacado de las tinieblas a la luz. Muchas gracias, porque a pesar, Señor, de que haya tribulación, aflicción, pero el gozo está presente. Te agradecemos mucho, Señor, mucho, mucho, Padre. Pero también yo te ruego, Señor, por aquellos que no tienen esperanza. Faltan muchos, Padre. Familiares, vecinos, amigos, compañeros. Hay muchos, Padre. Solamente queremos disponernos, Señor, para que tú sigas
haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y yo ruego en esta tarde ya, Señor, si hay alguna persona aquí que si muere hoy, Señor, no tiene esa esperanza. Seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Y ruego, Señor, que haya salvación en esta tarde. Muchas gracias por esta tu iglesia. Gracias por el enorme privilegio, Señor, de abrir mis labios y confesar tu nombre. Que la gloria por siempre, Señor, damos en el glorioso y precioso nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz tarde en Cristo Jesús.